Hola amigos, buenos días. Me habéis escrito ya en varias ocasiones preguntándome, oye, ¿por qué mi gato me sigue a todos lados de la casa? Sitio que voy, el gato detrás. Claro, os llama la atención este comportamiento cuando existe la creencia generalizada de que el gato es un animal tremendamente independiente con tendencia a ser arisco. Pues en este vídeo te voy a explicar 6 razones que explican el porqué de este comportamiento de seguirte a todos los lados, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te lo cuento. La primera razón que explica este comportamiento de que el gato te sigue a todos lados es que tú eres para él una base segura. Piensa que, por ejemplo, los gatitos cuando son pequeños instintivamente siguen a su madre y muchos propietarios y propietarias de gatos han establecido, sin darse cuenta, una relación paterno o materno filial con el gato, de que hace que el gato sea extremadamente dependiente de ellos. Por lo tanto, no debe extrañarte que un gato, especialmente los más jovencitos, pues te siga a todos lados, porque eres para él su mamá o su papá. Esto es completamente natural, porque sabe que siguiéndote va a tener alimento, va a tener protección, va a tener todos aquellos cuidados que hubiese tenido en compañía de su madre y sus hermanos. La segunda causa que explica este comportamiento es que básicamente al gato le entretiene mucho verte. Piensa que un gato doméstico, un gato que vive contigo en casa, especialmente si vives en un piso o apartamento, es un gato que ya no sale a cazar, que no tiene contacto con otros gatos y que posiblemente además pasa mucha parte del día solo en casa, sobre todo si vas a trabajar, etcétera. Con lo cual eres su principal fuente de distracción y eso hay que entenderlo así, es lo que hay. El gato se distrae viéndote y eso no es en absoluto malo. Otra razón que explica este comportamiento es que básicamente el animal está patrullando. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si el animal, por ejemplo, viviese de forma silvestre, los felinos salvajes diariamente patrullan su territorio, olisqueando, marcando con la orina los límites de su frontera de caza para evitar que otros felinos entren en esa zona, etcétera, etcétera. Y esto el gato, en cierta manera, lo hace también en casa. Y claro, cuando te ve que tú vas a un sitio y como a ti te identifica como parte de la familia, él piensa que tú también vas a patrullar y dice que tú vas, yo también voy a patrullar contigo, no te preocupes, a mí me encanta. Pues básicamente es eso, él piensa que está yendo de vigilancia o de patrulla contigo, a ver qué pasa. Otro motivo que explica el por qué te sigue a todos lados es pura y llanamente que necesita ayuda. Un gato cuando se encuentra mal, cuando se encuentra que está un poco fastidiado por la razón que sea, tiene 2 tipos de comportamiento. Uno, o esconderse y aislarse completamente, es decir, esconderse por ejemplo bajo una cama, en un rincón, detrás del sofá, etcétera, etcétera, o bien seguirte de forma lastimosa para que le ayudes. Esto es curioso porque, por ejemplo, también lo hacen mucho los gatos callejeros. Si tú vas por la calle y notas que de repente un gato callejero te sigue, no debe de extrañarte. Suelen ser animales que necesitan, no tanto quizás compañía porque conviven con otros gatos, pero sí que necesitan alimentos, sí que necesitan a lo mejor también ayuda. Y claro, ¿qué ocurre? Que tú sin darte cuenta, tu gato en casa te ha marcado y el gato callejero nota que tú ya hueles a gato. Por lo tanto, en cierta manera te identifica como una buena persona, es decir, buena mujer o buen hombre o lo que sea. Y dice, oye, pues de este quizás me puedo fiar más que de otro humano que por aquí que no conozco de nada. Otro motivo simplemente se trata de que el animal está jugando a cazarte. Para él, digamos que tú serías una especie de presa, como lo podría ser en cierta manera si te has fijado los gatitos cuando juegan, que juegan a que uno es la presa y otro es el cazador. Pues el gato piensa que tú, al ser parte de su familia, eres también esa gran presa con la cual él puede practicar el juego de la caza. Y por último, ya la última explicación es la más evidente, es que al gato le encanta estar contigo. Esto se está viendo cada vez más y con el paso de los años es una cosa que evoluciona muy rápido, más de lo que muchos nos pensábamos, que el gato evoluciona de ser un animal relativamente independiente y algo arisco a ser un animal más sociable, más comunicativo, que más le gusta estar con su madre humana o con su padre humano.
Y nada más, simplemente, y antes de irme, recordarte estas 35 cosas que nunca deberías hacerle a ningún gato. Si de verdad quieres a los gatos, nunca les haga nada de esto. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.